Toda existencia es, en su nivel más esencial, energía en movimiento. El ser humano no es una excepción, somos un campo de fuerza consciente, un organismo psicoespiritual que interactúa constantemente con su entorno invisible. Así como el cuerpo físico puede sufrir agresiones, nuestro cuerpo energético es vulnerable a influencias hostiles. La defensa contra estos ataques no es superstición, sino una ciencia práctica de la conciencia. La primera línea de defensa reside en comprender la naturaleza de estas fuerzas. No se trata de demonios contridentes, sino de corrientes de voluntad dirigida, de formas pensamiento cargadas de intención negativa o de parásitos astrales que se alimentan de desechos emocionales. Estas influencias pueden ser proyectadas conscientemente por un operador con conocimiento, o pueden ser emanaciones involuntarias de individuos cargados de rencor, envidia o odio. En cualquier caso, su efecto es el mismo: drenar la vitalidad, nublar la mente y quebrantar la voluntad. Sobre el destino final del operador de las sombras. Quien decide canalizar su voluntad hacia la práctica de la magia negra con entidades, inicia un proceso cuyo desenlace está determinado por leyes tan inflexibles como la gravedad. Este camino no conduce al poder, sino a una servidumbre progresiva y a una disolución espiritual. El mecanismo es el siguiente: el operador, en su ambición por dominar fuerzas superiores a él, establece un pacto de intercambio. Entrega su soberanía energética a cambio de poder temporal. Cada acto de magia negra exitoso fortalece el vínculo con estas entidades del bajo astral, pero al mismo tiempo, debilita irreversiblemente su propio espíritu. Se convierte en un canal cada vez más dependiente, un vaso que se vacía a medida que pretende llenarse con un poder que no le pertenece. Al desencarnar, la ley de afinidad vibratoria entra en efecto pleno. Su conciencia, habiéndose sintonizado durante toda su vida con las frecuencias bajas y parasitarias del bajo astral, es atraída inevitablemente hacia esos planos. No es un castigo impuesto desde fuera, es la consecuencia natural de haber elegido conscientemente vibrar en esa sintonía. La metáfora de la cárcel es exacta. El bajo astral es un reino de pura jerarquía depredadora, gobernado por entidades antiguas y poderosas que se alimentan del sufrimiento y la energía de los recién llegados. El mago negro, al llegar allí, no es un aliado respetado. Es una presa. Durante su vida, creyó ser un usuario de estas fuerzas, pero en la economía espiritual real, él era el producto. Su fuerza vital, su poder mental y su misma conciencia eran la moneda de cambio. Al agotar su utilidad en el plano físico y llegar a la dimensión donde sus socios residen con todo su poder, la verdadera relación se revela: él es el esclavo, el recurso consumible. Sin un cuerpo físico que lo ancle y lo proteja, su espíritu queda expuesto y vulnerable. Las mismas entidades a las que sirvió, y una legión de otras atraídas por el olor de un alma corrupta y debilitada, se abalanzan sobre él. El destino no es la aniquilación inmediata, sino una existencia eterna de agonía consciente, siendo despojado, fragmentado y utilizado como combustible en un reino donde la compasión no existe y la ley del más fuerte es la única que rige. Es la trampa perfecta, vender el alma por un poder que, en última instancia, conduce a la pérdida total de todo poder, incluso sobre uno mismo. La verdadera maestría espiritual, por tanto, nunca busca dominar fuerzas externas, sino gobernar el propio mundo interior, que es el único reino sobre el cual tenemos soberanía verdadera y eterna. El principio de protección más elemental es la ** integridad del vehículo energético ***. Un cuerpo etérico fuerte y vibrante es inherentemente resistente, de la misma forma que un sistema inmunológico saludable repele enfermedades. Esta fortaleza se construye mediante 1. Pureza de motivos. Una conciencia limpia de intenciones mezquinas genera una frecuencia vibratoria que repele naturalmente las bajas influencias. La envidia, el rencor o el egoísmo propios crean grietas en nuestra armadura, sintonizándonos con esas mismas energías en el exterior. 2. Disciplina mental. La mente es el general que dirige las fuerzas psíquicas. Un pensamiento disciplinado, libre de patrones de miedo y autocompasión, no ofrece un punto de anclaje para los ataques. La visualización de la luz blanca o dorada envolviendo el cuerpo no es un simple ejercicio, es un acto de impregnar la materia sutil con una sustancia protectora de alta vibración. 3. Salud del cuerpo físico. El cuerpo denso es la ancla del sistema energético. El agotamiento, los excesos y una alimentación deficiente debilitan el doble etérico, la matriz de fuerza vital que sustenta todos los cuerpos sutiles, haciéndonos vulnerables.
Quien logra mantener sus centros energéticos limpios, su mente enfocada en propósitos elevados y su cuerpo físico sano, ha erigido el muro más poderoso contra cualquier forma de agresión psíquica. La verdadera protección no es un escudo que se levanta en emergencia, sino un estado de ser que se cultiva a cada instante. Sobre los mecanismos de la agresión psíquica. La operación de influencia negativa, comúnmente denominada magia negra, no reside en gestos dramáticos o rituales complejos, sino en la aplicación de leyes metafísicas específicas. Su mecanismo fundamental es la manipulación de las sustancias y corrientes del plano astral, el mundo de las emociones y los deseos. El proceso sigue una secuencia precisa. Primero, el operador debe generar o canalizar una carga de energía emocional intensa y corrupta. El odio, la envidia o un deseo de dominio profundo son los combustibles más comunes. Esta emoción no se deja fluir, sino que se condensa y fortalece mediante la concentración mental, cargándola con una voluntad inflexible. Segundo, esta masa de energía psíquica, ahora cargada de intención malévola, es moldeada por la mente del operador en una forma pensamiento específica. Esta forma es un constructo artificial en el plano astral, una especie de parásito energético programado con un único propósito: adherirse al campo áurico de la víctima y ejecutar su función. Su función puede ser el drenaje de la fuerza vital, la introducción de pensamientos de confusión y desesperación, o la atracción de circunstancias adversas. Tercero, esta forma pensamiento es lanzada hacia su objetivo. Para ello, el operador requiere un vínculo. Este vínculo es cualquier conexión psíquica que sirva como cable guía. Puede ser un objeto personal impregnado con la esencia de la víctima, una hebra de su cabello, o, y esto es crucial, una conexión emocional preexistente. Un lazo de resentimiento no resuelto, un antiguo apego o incluso una fijación mental intensa por parte de la víctima hacia el operador, sirven como puentes perfectos. Sin un vínculo de este tipo, la forma pensamiento carece de dirección y se disipa en el caos astral. Finalmente, la entidad artificial busca instalarse en el aura de su objetivo. Si encuentra un punto débil, una herida emocional abierta, un centro energético bloqueado, un estado de miedo o baja vibración, se acopla y comienza su trabajo. Su presencia se manifiesta como fatiga crónica inexplicable, sueños perturbadores, rachas de mala suerte o pensamientos oscuros e intrusivos que no parecen propios. La eficacia de este proceso no depende de poderes sobrenaturales, sino del conocimiento de la anatomía sutil y de la habilidad para proyectar la voluntad. Comprender este mecanismo no es para infundir miedo, sino para revelar que sus puntos clave, el vínculo, el estado vibratorio de la víctima, son también sus mayores vulnerabilidades. La protección contra influencias energéticas adversas constituye una disciplina práctica que requiere comprensión de ciertos principios fundamentales. Quien se adentra en este conocimiento debe familiarizarse con conceptos específicos que describen realidades normalmente invisibles para la percepción ordinaria. El cuerpo etérico representa la estructura energética básica que sostiene la vida física. Esta matriz sutil puede debilitarse por múltiples causas, permitiendo la infiltración de energías discordantes. Su fortalecimiento sistemático constituye la base de toda defensa efectiva. Las formas pensamiento son entidades creadas mediante concentración mental y carga emocional. Estas construcciones astrales pueden programarse con intenciones específicas, tanto benévolas como malévolas. Su potencia depende directamente de la claridad mental y fuerza volitiva de su creador. El plano astral sirve como medio de transmisión para estas energías dirigidas. En esta dimensión de existencia, las emociones y pensamientos adquieren forma tangible, interactuando constantemente con los campos energéticos de los seres conscientes. Los vínculos psíquicos actúan como conductos privilegiados para el intercambio energético entre individuos. Estos canales sutiles se establecen mediante relaciones significativas, intercambios emocionales intensos o contacto prolongado. Su existencia explica la transmisión a distancia de influencias tanto positivas como negativas. La práctica de visualización creativa permite modelar conscientemente la sustancia astral para crear estructuras protectoras. Esta técnica, cuando se aplica con disciplina y convicción, genera barreras energéticas efectivas contra intrusiones indeseadas. La inmunización psíquica describe un estado de integridad energética alcanzado mediante prácticas regulares de purificación y fortalecimiento interior. Este condición representa el objetivo último de todo sistema de defensa, transformando al practicante en su propia mejor protección. Estos conceptos, comprendidos en su profundidad y aplicados con discernimiento, proporcionan los cimientos para navegar con seguridad por los planos sutiles de existencia. Prácticas rituales para la fortificación del campo energético.
Existen procedimientos sistemáticos que permiten fortalecer la integridad psíquica mediante acciones simbólicas y concentración mental. Estos métodos se fundamentan en el principio de que la voluntad humana, correctamente dirigida, puede modelar las energías sutiles del entorno. El ritual del pilar luminoso constituye una práctica fundamental. Consiste en visualizar una columna de luz vertical que desciende desde el plano espiritual superior, atravesando el centro del cuerpo y anclándose en la tierra. Esta práctica estabiliza el campo áurico y crea un canal de energía purificada que disuelve las adherencias energéticas negativas. La consagración del umbral es otro procedimiento esencial para proteger espacios físicos. Se realiza trazando con la mano o con un instrumento ritual un círculo de luz blanca o azul en todos los accesos al espacio vital, visualizando cómo esta barrera rechaza cualquier influencia discordante mientras permite el libre flujo de energías benéficas. El ritual del manto de protección implica visualizar una capa de luz dorada o blanca que envuelve completamente el cuerpo energético. Esta visualización debe ir acompañada de la afirmación mental de que este campo actúa como un filtro inteligente, permitiendo el paso solo de aquello que contribuya al bienestar espiritual del individuo. La práctica de la rosa mística desarrolla la capacidad de transformar energías negativas. Se visualiza una rosa blanca en el centro del pecho cuyos pétalos absorben cualquier energía adversa, transformándola en luz pura mediante un proceso alquímico interior. El banimento elemental permite limpiar un espacio de residuos energéticos. Mediante la invocación mental de los 4 elementos fundamentales tierra, aire, fuego y agua, se purifica el ambiente visualizando cómo cada elemento lleva consigo las impurezas astrales hacia la transformación positiva. Estas prácticas realizadas con regularidad y convicción, construyen una defensa eficaz contra influencias psíquicas negativas. Su eficacia no reside en gestos externos, sino en la capacidad del operador para cargar estos actos simbólicos con una intención clara y una voluntad inquebrantable. La disciplina mental es el verdadero fundamento de toda protección espiritual efectiva. La invocación del nombre de Jesús representa uno de los mecanismos de protección espiritual más poderosos documentados en la historia del misticismo occidental. Su eficacia trasciende la pertenencia religiosa y se fundamenta en principios metafísicos precisos. Naturaleza del mecanismo. Al pronunciar conscientemente este nombre, el individuo no está simplemente repitiendo una palabra. Está activando un arquetipo de extraordinaria potencia en el inconsciente colectivo, un patrón energético consolidado durante 2 milenios de devoción y práctica espiritual. Esta activación produce varios efectos simultáneos. Sintonización con el principio crístico interno. Cada ser humano posee lo que puede denominarse el Cristo interno, una chispa de conciencia divina no corruptible. La invocación sirve como llave que despierta esta esencia superior. Explosión vibratoria. El nombre actúa como un mantram de poder único, generando una expansión inmediata de energía luminosa desde el corazón espiritual del individuo. Esta luz no es metafórica, sino una sustancia real en el plano astral que disuelve las formas pensamiento negativas. Reconfiguración del campo áurico. La vibración sonora del nombre reorganiza temporalmente la estructura del aura, elevando su frecuencia vibratoria a un nivel donde las energías inferiores no pueden mantenerse adheridas. Efectividad universal. Lo extraordinario de este método es que funciona como una herramienta espiritual independiente de la ortodoxia doctrinal. Su potencia deriva de la pureza del arquetipo en sí mismo, cargado con la esencia del amor incondicional y el sacrificio redentor. La fuerza acumulada de millones de creyentes que a través de los siglos han dirigido su devoción hacia este símbolo. La correspondencia natural entre este nombre y el principio crístico universal, que es accesible a toda la humanidad. En situaciones de ataque psíquico o influencia espiritual adversa, la pronunciación clara y consciente de este nombre, con fe en su eficacia pero sobre todo con conexión genuina con el principio que representa, genera una protección inmediata y completa. No requiere de rituales complejos, estado de pureza previo o conocimientos esotéricos avanzados. Este método demuestra que las herramientas espirituales más poderosas suelen ser las más simples, siempre que se comprendan y apliquen con la conciencia adecuada. La verdadera protección no reside en la repetición mecánica, sino en la unión momentánea entre la voluntad individual y el principio espiritual invocado. La defensa suprema no reside en complejos rituales de contraataque, sino en un estado de ser. Un individuo que mantiene una conciencia alerta, una frecuencia vibratoria alta y una integridad ética inquebrantable, se vuelve inherentemente invisible e inatacable para las fuerzas de la baja magia.
Este principio opera bajo leyes metafísicas tan exactas como las leyes físicas. El mecanismo de la fractura astral y la tentación. Tu mención de la fractura astral es precisa. El aura o cuerpo energético no es violado por la fuerza bruta desde el exterior. Es desde dentro como se generan las grietas. La tentación, ya sea hacia el odio, la lujuria desenfrenada, la envidia o el poder egoico, no es un mero pecado. Es un mecanismo de autosabotaje energético. La tentación como cebo, las entidades o fuerzas negativas no pueden tomar lo que no les es dado. Su estrategia maestra es la seducción. Presentan un estímulo, una persona, una situación, un pensamiento, diseñado para provocar en ti una reacción de baja frecuencia. Cuando tú muerdes el anzuelo y te dejas llevar por el rencor, el deseo corrupto o la arrogancia, estás, en ese mismo instante, cediendo tu soberanía vibracional. La excusa metafísica, al reaccionar con baja frecuencia, tu campo energético se contamina y se debilita en esa área específica. Esta debilidad es la fractura astral. Esa zona de sombra que tú mismo has creado se convierte en un punto legal de acceso. No es que un demonio te ataque por capricho, es que tú has abierto la puerta y has creado un ambiente compatible con su naturaleza. Has bajado a su territorio vibracional. Porque la mayoría está a salvo, sin siquiera saberlo. Tienes razón al observar que la mayoría de las personas no perciben estos ataques. No es porque no existan, sino porque falta de blanco de valor, un individuo centrado en su vida, sin generar odios profundos ni deseos de dañar a otros, y sin involucrarse en prácticas oscuras, simplemente no es un blanco atractivo. No ofrece un retorno de inversión energético. El espíritu intacto, como dices, si el espíritu no está manchado por la intención malévola consciente, no hay créditos que cobrar. La propia luz inherente a un ser humano en estado natural, aunque sea inconsciente de ella, actúa como un muro de contención. Las fuerzas oscuras operan en la mentira y la distorsión, no pueden mimetizarse o adherirse a una energía que es fundamentalmente coherente y verdadera, aunque sea simple. Conclusión, la defensa es un estado de coherencia. Por lo tanto, la práctica de defensa más avanzada es la autovigilancia consciente. No se trata de vivir con miedo a errar, sino de cultivar la maestría sobre las propias reacciones. Vigilar los pensamientos, son las semillas de la realidad energética. Purificar las emociones, evitar que el rencor o la envidia aniden y creen estancamientos. Actuar con integridad, la acción correcta, incluso cuando nadie ve, fortalece el campo áurico de manera irreversible. Un ser que no genera sombras internas, no proyecta sombras externas, y por lo tanto, no tiene nada que las fuerzas de la oscuridad puedan reflejar o usar en su contra. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente donde está la una, la otra cesa de existir. Ese es el verdadero y único poder invencible. Ese estado de coherencia no es un destino final, sino un camino de constante vigilancia y refinamiento. Quien comprende que la tentación es el mecanismo clave para debilitar las defensas, desarrolla una nueva relación con sus propios impulsos y pensamientos. La práctica se vuelve entonces un acto de discernimiento constante. El primer paso práctico es cultivar la capacidad de observarse a uno mismo sin juicio, pero con absoluta honestidad. Esto implica 1. Reconocer la sombra. Todos llevamos dentro potenciales para el odio, la envidia, el miedo y la lujuria descontrolada. Negar estos elementos es darles poder. En cambio, al observarlos con ecuanimidad, les quitamos su carga autónoma y evitamos que nos posean desde la sombra. Un deseo oscuro reconocido pierde el 90% de su fuerza para crear una fractura. 2. Interceptar la reacción en cadena. Un pensamiento de baja frecuencia es solo una chispa. La disciplina consiste en detectar esa chispa antes de que encienda la leña de la emoción y ésta, a su vez, provoque una acción que abra el portal. En el momento en que observas, esto que estoy sintiendo es envidia, y decides no alimentar ese sentimiento con más narrativas mentales, estás realizando un acto de alta magia blanca, estás sellando una potencial fractura en tiempo real. La alquimia emocional, transmutar en lugar de reprimir. La energía negativa no se puede destruir, pero sí transmutar. La represión es peligrosa, porque lo reprimido se fortalece en lo oculto. La clave es transformar. El miedo en precaución, el miedo paraliza y atrae lo que se teme. La precaución, en cambio, es un estado de alerta sereno y proactivo. La ira en determinación férrea, la ira descontrolada quema y debilita. La misma energía, canalizada,
se convierte en la fuerza inquebrantable para establecer límites y defender la propia integridad. La envidia en inspiración, reconocer el éxito ajeno no como una amenaza, sino como una prueba de que lo que deseas es posible y, por tanto, una fuente de motivación para tu propio crecimiento. Cada vez que realizas esta alquimia, no solo evitas un daño, sino que fortaleces activamente tu campo energético. Estás demostrando tu maestría sobre la energía bruta. Incluso para el más consciente, vivir en el mundo implica una exposición sutil a energías discordantes. Por ello, es crucial incorporar prácticas simples de higiene energética. Al despertar, 1 minuto de visualización para rodearse de luz blanca dorada, programando el campo áurico para que actúe como un filtro durante el día. Al regresar a casa, un ritual simbólico de dejar la energía exterior en la puerta. Puede ser lavarse las manos con conciencia de estar limpiando también las adherencias sutiles, o cambiar de ropa. Antes de dormir, una breve revisión del día. No para juzgar, sino para identificar momentos de desequilibrio y, mediante la imaginación, recrearlos mentalmente respondiendo desde la coherencia. Esto reescribe el patrón energético. La verdadera defensa, entonces, no es un conjunto de técnicas externas para momentos de crisis. Es la vida misma convertida en una práctica espiritual. El guerrero espiritual no es quien combate demonios externos, sino quien, en el silencio de su propia conciencia, domina el arte de no crearlos. Cada elección ética, cada pensamiento de compasión, cada momento de presencia consciente, es un ladrillo en la construcción de una fortaleza que es invisible para el ojo físico, pero impenetrable en los planos sutiles. Tu paz interior, tu gozo silencioso y tu integridad inquebrantable son tu santuario y tu armadura. Nadie y nada puede tomar lo que tú no entregas. Este conocimiento no se comparte para infundir miedo, sino para fortalecer la voluntad de permanecer libres. La batalla no está, ahí fuera, contra demonios mitológicos. La batalla decisiva se libra en cada elección interna, en cada pensamiento que albergamos, en cada reacción que trascendemos. La verdadera protección es una consecuencia natural de una vida en coherencia. Si este viaje a través de los mecanismos ocultos de la defensa y la oscuridad ha resonado en ti, si buscas un conocimiento que trasciende la información superficial y se adentra en las causas profundas de la realidad, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, Antiguo Gnóstico. No estamos monetizados. No perseguimos algoritmos. Somos un proyecto sin ánimo de lucro dedicado a crear documentales propios, investigaciones profundas y contenido exclusivo que ofrece el conocimiento que mereces y que el sistema mainstream nunca te dará. Esta es tu invitación a profundizar. La próxima vez que sientas una sombra, ya sea interna o externa, recuerda, la luz del conocimiento consciente es la espada más afilada y el escudo más resistente. Despierta. Fortalece tu espíritu. El mayor mago eres tú mismo.